Ahora les voy a hablar un poco acerca de qué se trata este webinar, ¿cierto? Que tiene que ver con la inversión a futuro. Si yo pongo un gráfico acá, podemos ver que aquí se encuentra el precio y aquí se encuentra el tiempo. Ahora les voy a explicar por qué esas dos propiedades que se había comprado Juan rentaban tan bien. Juan, cuando las compró, como es una persona que tiene educación financiera, las compró en este momento, ¿cierto? Pero no las compró directamente, las promesó. Entonces él firmó una promesa. ¿Qué es lo que significa una promesa de compra-venta? La promesa de compra-venta es un acuerdo entre el inversionista y la inmobiliaria que congela el precio en el tiempo. Entonces, de alguna manera el proyecto no existe, se trata de una inversión en blanco, por ejemplo, están solamente los planos, está solamente la foto digitalizada, pero uno está comprando una futura opción de tener un departamento en ese edificio. Y eso se llama promesa. Y lo interesante de la promesa es que se fija el precio. Entonces yo acá, por ejemplo, llego y fijo 2.000 UF. Esto lo hago en el mes 0. Firmo la promesa, fijo 2.000 UF y empiezo a pagar el pie de lo que pida la inmobiliaria, ¿cierto? Que puede ser, no sé, a veces piden el 10%, otras veces se documenta directamente el 15% o el 20%. Lo empiezo a pagar en el tiempo que el proyecto se construye. Entonces pongámosle acá que este es el mes 0, este es el mes 12 y este es el mes 24. Vamos a hablar de 2 años porque es más o menos lo que se construye y se demora en hacer un proyecto inmobiliario estable. Entonces, en estos 2 años, el edificio se está construyendo, acá nada, solamente está delimitado el sitio, a veces están las casas. Aquí ya se empieza a ver el esbozo de un edificio. Esto sería entrar al proyecto en la etapa en verde, esto sería entrar al proyecto en la etapa en blanco. Blanco porque estamos comprando un papel, ¿cierto? No hay nada más. Y verde porque ya es como una fruta que todavía está verde, no ha madurado, pero ya se le ve la forma, entonces se ve en los cimientos del edificio, pueden ver algunos pisos construidos. Y acá ya la torre está terminada, lista para ser utilizada por sus habitantes. Pero ¿qué pasa en este transcurso de tiempo? El precio del activo aumenta. ¿Por qué sucede esto? Escasez de suelo en la comuna, por ejemplo. Esa es una razón. La comuna se empieza a consolidar, empiezan a aparecer torres, empieza a desarrollarse, los terrenos se ponen más caros. Obviamente, para la inmobiliaria es más difícil hacer el negocio, entonces empiezan a valorizarse más los edificios que ya están encaminados, porque hay menos oferta de lo que sea en el futuro. Esa es una razón. Otra razón, por ejemplo, es la restricción de las nuevas comunas. Cuando las comunas ven que aumenta mucho el desarrollo en algún sector específico, muchas veces cierran los planes reguladores, permitiendo menos altura, permitiendo menos densidad. Significa hacer edificios más chicos, por ende edificios que salen un poco más caros al final del día, ¿cierto? Menos unidades para vender, los gastos comunes un poquito más altos. Entonces, todas esas razones van haciendo que los proyectos en el tiempo de su desarrollo se vayan valorizando. A su vez, la comuna va creciendo. Yo siempre digo que hay 2 tipos de plusvalía. Está la plusvalía, ¿cierto? Que es la plusvalía de la marea. Yo le llamo marea porque es como la plusvalía general de cualquier zona. En la capital, por ejemplo, todos los barrios de alguna manera se van consolidando al tiempo. Y eso es por la marea, es la inflación natural de lo que van costando las cosas. Y la otra es la plusvalía específica. Y aquí es donde tenemos que tener ojo como inversionista, porque es la que más dinero nos da en el momento del payback, en el momento de recuperar nuestra inversión. Y esta plusvalía se trata de lo que específicamente sucede en la zona del proyecto. Por ejemplo, la llegada de un nuevo mall, la cercanía a un mall que ya existe, la llegada de una estación de metro, la cercanía a una estación de metro que ya existe, la construcción de algo que vaya a subirle el pelo al barrio, por ejemplo. Construcción de algo nuevo ahí cerca siempre va a hacer que mejore la zona, ¿cierto? Crean un nuevo edificio municipal, por ejemplo, ya, perfecto, van a arreglar esa zona. No puede ser que lo hagan así nomás. Entonces, todas esas cositas van mejorando. Y eso hace que nuestra inversión en el tiempo
aumente de precio. Entonces pongámosle que aquí en el mes 24, el año 2, nuestra inversión en vez de costar 2.000 UF vale 2.300 UF. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros compremos esa unidad, vamos a seguir pagando las 2.000 UF que firmamos en la promesa 2 años atrás. Por ende, cuando nosotros saquemos el dividendo de esa propiedad, va a ser un dividendo acorde al monto que pedimos por estos 2.000 UF. Pongámosle que son 200.000. Pero ahora el departamento vale 2.300 y el edificio ya está terminado y está consolidado y la gente demanda por vivir ahí, ¿cierto? Porque aquí hablamos de que la inversión inmobiliaria satisface un nicho de primera necesidad, que es el techo. Entonces no es que una crisis vaya a dejar la necesidad de tener donde habitar. Lo puede hacer más difícil, puede que uno tenga que ser más flexible en los precios de arriendo. Pueden pasar muchas cosas, pero el activo con mayor resistencia que existe hoy en día es el ladrillo, mucho más que cualquier otro instrumento financiero de inversión. Entonces, aquí estamos con un dividendo por esas 2.000 UF que le puse 200, pero en verdad la propiedad ahora vale 2.300. Entonces, si nosotros la hubiéramos comprado a 2.300, el dividendo sería mayor, por ende es una propiedad que se arrienda a un mayor valor. Entonces, el arriendo, bien siguiendo el valor de la propiedad, pongámosle que son 280. Entonces, estos 80 que quedan acá de margen son nuestro ingreso pasivo y al mismo tiempo es nuestro oxígeno en caso de cualquier eventualidad. Por ejemplo, que la pandemia se extienda, que nadie lo quiera. Pero si llegara a suceder eso, nosotros tenemos 80.000 pesos para jugar aquí. Si nuestro arrendatario está complicado de pagar los 280, nosotros podemos perfectamente bajar a 250 y todavía vamos a seguir ganando 50.000 de ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque compramos acá en blanco. Entonces adquirimos un muy buen precio de entrada, que eso es uno de los factores clave. Y después, obviamente, ¿cómo se llama? Es cosa que en el tiempo esto sigue. Que lo que pasa es que estoy mirando que se ve un poco con brillo, no sé si ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Estaba hablando aquí, 80.000 pesos de oxígeno. Hoy en día me he dado cuenta de que la crisis nos hizo aprender mucho. El año pasado se podría decir que fue el año más duro, fue el año maestro, y yo ahora soy muy partidario de las inversiones all season, ¿cierto? ¿Qué significa una inversión all season? Son inversiones inmobiliarias que toleran cualquier tipo de escenario. Entonces, si es que nos llega a venir a futuro, ojalá que no pase, de nuevo una crisis como la que vivimos, nosotros acá, por haber comprado en blanco en un inicio, vamos a tener el suficiente oxígeno para poder pasar cualquier obstáculo. Y eso es lo más importante, a mi juicio, de lo que es la compra a futuro. Porque nos permite, de alguna manera, obtener un tan buen precio de entrada que después podemos sortear cualquier eventualidad que venga. Ahora hablando un poco de cuáles son los beneficios de la inversión inmobiliaria. Bueno, el aumento de nuestro patrimonio en el tiempo es un beneficio evidente. De alguna manera, nosotros cuando invertimos en departamentos, si quisiéramos un cash flow, ¿cierto? Un gráfico de ingresos en el tiempo, veríamos como primero empieza una línea que, ¿cierto?, va para abajo. Va para abajo. La primera línea iría para abajo. Pagamos el pie, 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 pagamos el pie. Pero cuando llegamos a este punto, empieza a subir. Se arrienda, se arrienda, se arrienda, se arrienda, se arrienda. Y es el tema, y es el punto de inflexión donde nuestro patrimonio empieza a crecer y nuestros activos empiezan a funcionar. Entonces, seamos inversionistas que buscamos flujos. Por ejemplo, que buscamos la libertad financiera hoy, que vamos a comprar entrega inmediata porque queremos tener hoy día el arriendo,
o seamos inversionistas que buscamos un aumento de capital, que es específicamente hacer esto, ¿cierto? Comprar para que el precio suba y terminemos obteniendo una mayor ganancia al final. La inversión a futuro nos da esa posibilidad y ha abierto la inversión inmobiliaria a muchas personas porque antes no podíamos pagar el pie en cuotas, ¿cierto? Teníamos que llegar e invertir en el momento, siempre que como si fuera una entrega inmediata. Llegamos con nuestros ahorros y compramos el departamento. Ahora no, ahora la posibilidad de atomizar la cuota, en muchas cuotas fraccionadas, ¿cierto? Abre la oportunidad buenísima para invertir. Y eso me lleva a otro tema. En este momento, donde hay incertidumbre, donde hay dudas, en todo sentido, si el mercado va a ir para arriba, para abajo, nadie realmente lo puede saber, las inmobiliarias están con más beneficios que nunca a la hora de proteger la inversión que hagamos. Entonces, es súper interesante saber, por ejemplo, que podemos contar con un arriendo asegurado los primeros meses de nuestra inversión. O, por ejemplo, saber que en caso de tener un problema mayor, hay formas de recuperar nuestro pie. Son parte de los beneficios y flexibilidades en en las cuotas también a veces, descuentos en el precio, algunas veces bono pie. ¿Qué significa el bono pie? Que yo cuando voy al banco, todo lo que yo aporte, la inmobiliaria aporta una parte también de ese pie. Entonces muchas veces, si yo llego a obtener el 90%, por ejemplo, financiamiento, la inmobiliaria aporta con otro 10%, yo puedo acceder a un crédito del 80%, pero en verdad estaría accediendo a un crédito del 90%. Porque en el fondo la inmobiliaria se pone con un 10%, yo me pongo como inversionista con otro 10%, y se hace el total. Ese tipo de cosas como el bono pie, por ejemplo, antes era muy difícil de encontrar. Pero ahora hay que aprovecharla. Este es mi pie, ¿cierto? Yo tengo que poner aquí probablemente el 20%. Como cualquier inversionista que tiene más propiedades o que es parte de alguna sociedad, el banco probablemente no del 90%. Pero entonces, ¿dónde entra el bono pie? Acá. El bono pie del 10%, por ejemplo, nosotros ponemos el otro 10%, y frente al banco nosotros vamos como si hubiéramos puesto este 20%. Entonces pedimos el 80%. Nos financian el 80%. Pero al final del día nosotros solamente pusimos el 10%. Porque el resto del 10% lo puso la inmobiliaria y el 80% lo puso el banco, entonces arman un 90%. ¿Ya? Este tipo de cosas antes no pasaba. Ahora me parece que es un muy buen momento de ocupar eso. Y si no, también se puede, obviamente, si no queremos optar ese bono pie, también muchas veces nos dan ese mismo dinero como descuento en el precio. ¿Cuál va a ser el impacto? Yo tomo el bono pie, obviamente mi hipotecario es un poco más alto, porque estoy pidiendo un poco de más dinero al banco, pero obviamente puedo de repente comprar 2 unidades en vez de una, o 3 o 4 unidades en vez de 2, porque estoy utilizando el bono pie, entonces el capital que yo tengo que poner acá es menor, me lo puedo dividir en más departamentos. Eso es un pro. Y bueno, ¿qué es lo bueno que tiene el descuento? Que es no utilizar el bono pie, sino comprarlo así, ocupando esto como un descuento, que obviamente el precio final de la unidad va a ser menor. Si yo, por ejemplo, soy un inversionista y quiero comprar un departamento, yo de repente no voy a usar el bono pie, prefiero que me hagan un descuento y que la cuota del dividendo sea más baja. Y tener mayor oxígeno en el minuto de querer arrendar mi propiedad. Pero si quiero hacer una compra por volumen, comprar, no sé, 4 departamentos o más, probablemente ocupe el bono pie, porque con esa misma cuota yo puedo comprar más. Entonces, esto es más o menos lo que les quería contar. A mi juicio, sí es un buen momento para invertir. Pienso que de aquí en adelante lo que se viene es una mejoría general del tema. Entonces, muy buen momento para aprovechar todas las flexibilidades que hoy existen en los proyectos que se desarrollan para poder invertir. Mi nombre es Felipe Daluz. Les agradezco mucho que haya esta posibilidad de dar esta charla. Ahora
invito a Claudio ahí a seguir, a que les muestre un poco los proyectos que están ofreciendo ellos ahora, y después contestaré preguntas. Así que ahí, Claudio, te paso la pelota, maestro. Esa fue mi presentación, espero que les haya gustado a todos. Un poco de educación financiera aquí para toda la gente.